Hace unos meses hablamos de una historia alternativa de Bocchi the Rock, esa versión oscura y cruda donde la música ya no es un refugio, sino un escenario lleno de decisiones duras y consecuencias incómodas. Scummy Bandman Bocchi nos mostró cómo una herida mal cerrada puede transformar a alguien por completo, y cómo las relaciones que parecían inquebrantables terminan resquebrajándose poco a poco. Y es por eso que el día de hoy vamos a continuar con el siguiente capítulo, y les digo algo, solo leer las primeras páginas ya me impactaron como no tienen idea. La manera en que se desarrolla la trama, la tensión entre los personajes y la atmósfera que transmite, todo te deja con esa sensación de incomodidad que te obliga a seguir leyendo. Así que les invito a quedarse y escuchar esta historia conmigo. Prepárense porque lo que viene no es fácil de digerir, pero justamente ahí está lo interesante, ver hasta dónde puede llegar esta versión de Bocchi y su mundo. Así que dicho esto, vayamos con el segundo capítulo de Scummy Bandman Bocchi. En esta reinterpretación oscura del universo de Bocchi the Rock, la historia arranca mostrando las consecuencias de la ruptura de Kesoku-band. Bocchi, lejos de ser la chica ansiosa y tierna que conocíamos, se convierte en alguien desalineada, agresiva y atrapada en una rutina autodestructiva marcada por el alcohol y el cinismo, influenciada por Kikuri. Ella vive con un afán que la apoya incondicionalmente, aunque esa relación se muestra más enfermiza que sanadora. Mientras tanto, las demás integrantes también cargan con las secuelas. Kita se convierte en influencer pero evita hablar de la banda. Nijika sigue vinculada a la música, aunque rehúye cualquier mención del pasado. Y Ryo intenta reunirlas nuevamente en un estudio, mostrando que la herida sigue abierta. El capítulo deja claro que la separación no solo destruyó la banda, sino que afectó profundamente a cada una de ellas. La música vuelve a aparecer como un lenguaje que las conecta, pero no como una solución mágica, sino como un recordatorio de que ninguna pudo cargar sola con el peso de lo ocurrido. Aunque Kesoku-band logra reunirse y tocar juntas otra vez, el ambiente es incómodo y ambiguo, más un reflejo de lo que fueron que una verdadera reconciliación. En paralelo, Bocchi tiene un momento íntimo con su fan, quien le confiesa que pese a sus excesos y decadencia, seguirá siendo su apoyo incondicional. Bocchi, entre risas y distancia, reconoce esa devoción, dejando claro que aunque la música las volvió a juntar, las heridas aún no han sanado, y lo que viene será aún más difícil. Luego de todo lo sucedido en el capítulo anterior, Bocchi está fumando en un balcón junto con Seika, que también empezó a hacerlo. Bocchi pregunta por qué empezó a fumar. Seika responde que hace tiempo veía gente fumando detrás del club, y pensó que se vería genial si lo hacía también. Bocchi le pide disculpas ya que lo más probable es que haya sido por su culpa, y Seika solo se queja de lo linda que es Bocchi. Bocchi recuerda que alguna vez cuando estuvo ebria preguntó si podía usar los piercings como Pasan. Aunque tiempo después ya más sobria, Bocchi piensa que no está tan mal, pero ahora duda si usarlos o no. Ahora continuando con la conversación, Seika pregunta si pudo hablar con la persona que la ayudó la otra vez, o sea, la fan de Bocchi que vive con ella, y también si ya regresó a la casa de sus papás. Bocchi contesta que pudo hablar con su fan, y que no está viviendo con sus padres porque ahora vive sola. Seika está preocupada por ella y le pide que regrese a casa. Sabe que es un cliché absurdo, pero es mejor para ella. Bocchi le responde que ese no es el caso y que regresará algún día. Entonces, Seika le pregunta si sigue subiendo videos a su canal de Guitar Hero, y Bocchi responde que no ha subido nada desde que la banda se disolvió. Eso extraña mucho a Seika y le muestra que el canal tiene actividad. No solo han subido videos, sino que también cambió el nombre del canal a Guitar Hero segunda generación. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Resulta que quien está detrás de todo esto es una persona muy cercana a Bocchi. Ella se queja diciendo: dejaste atrás a tu familia, dejaste a tu banda y Kesoku-band ya no existe. Pero no pasa nada, yo recogeré tus cosas, tu guitarra, tu ropa, y yo seré la nueva Guitar Hero, revelándonos a la autoproclamada Guitar Hero segunda generación, quien es nada más y nada menos que Futari Goto, la hermanita de Bocchi. Las demás chicas van con Bocchi para comentarle lo de Futari,
Bocchi está totalmente perpleja por lo que acaba de ver. Nijika le pregunta qué le pasó mientras pide que vuelva la Bocchi borracha. Eso debido a que con el alcohol ella no podía poner aquella cara cuando se congelaba. Ryo interviene para ayudarla dándole de tomar alcohol, porque incluso después de recuperar a sus amigos, ella sigue bebiendo. Pero Bocchi sigue sin dar respuesta, ni el alcohol sirvió. Ryo hizo lo mejor que pudo, pero al final perdió a alguien gracioso. Entonces, Bocchi le cuenta a Nijika que Futari tomó el control de su canal y se convirtió en la nueva Guitar Hero. Incluso Nijika menciona que no la han visto hace mucho tiempo. Bocchi sabe que es lógico que después de descuidar a su familia y todo lo que sucedió con la banda, ellas estén muy enojadas. De hecho, ni siquiera puede verlas a la cara. En ese instante, Kita se interpone y le dice que estaba muy confundida, pero que al final lograron reconciliarse. Y que si vuelve a suceder solo hay que reconciliarse como la familia que son, y le pregunta cómo está. Bocchi vuelve a congelarse. Esa no era la respuesta que Kita quería, y Nijika sabe que volvió a ser la Bocchi de antes. Ahora pasamos a otra escena donde Bocchi le pide a su fan que la deje abrazarle esa noche, solo que ella confunde las intenciones de Bocchi. Ambas se acuestan y Bocchi la abraza desde atrás. La fan de Bocchi se decepciona porque eso era a lo que se refería con abrazo. Las chicas hablan acerca de la diferencia entre los aretes duros y los suaves. La fan de Bocchi expresa que se siente bien tocarlos, pero no es nada divertido. Ya saben a lo que me refiero. Bocchi se excita con la forma en que su fan toca sus piercings. En su interior, la fan de Bocchi se derrite de amor por ella, mientras se disculpa con ella. En otra escena, Bocchi se lanza de forma rockera al público, y antes de caer su fan se abalanza hacia ella porque Hitori es muy peligrosa. Y en esa embestida la fan de Bocchi siente algo suave en sus labios. Al abrir los ojos se da cuenta que está besando a Bocchi enfrente de todos, algo que Bocchi recuerda como un mal momento, ya que este se viralizó y ya solo quiere dejar la escuela. Ya saben qué significa esta pausa, así que continuemos. Después de todo lo que vimos en el primer capítulo, hay algo que queda bastante claro. Esto nunca fue solo la historia de una banda que se separó, fue la historia de personas que no supieron manejar lo que sentían. La ruptura de Kesokuban no ocurre de un momento a otro, sino que se construye poco a poco, entre silencios, discusiones, orgullo y emociones mal gestionadas. Y cuando finalmente todo se rompe no deja un vacío limpio, deja grietas en cada una de ellas. La Bocchi que vemos en ese punto ya no es la chica que se escondía por miedo, sino alguien que dejó de intentar entenderse. El alcohol, la agresividad y el descuido no son señales de rebeldía, sino formas de evitar pensar. Aunque la música logra reunirlas otra vez, no hay una verdadera reconciliación, solo un momento compartido que deja claro algo incómodo. Siguen conectadas pero no están bien. Y con ese contexto claro, el segundo capítulo no se siente como una continuación ligera, sino como una profundización de todo lo que ya estaba roto. Aquí ya no vemos el quiebre en sí, sino las consecuencias instaladas en la vida diaria de cada personaje. La escena del balcón con Seika, por ejemplo, parece tranquila a simple vista, pero refleja algo mucho más profundo. Ambas adoptan hábitos que no nacen desde su identidad, sino desde la imagen que quieren proyectar. Fumar porque se ve bien, usar piercings porque encajan con cierta estética ya no es una búsqueda de quiénes son, sino una forma de sostener una versión externa cuando por dentro no hay estabilidad. Este tipo de comportamiento es más común de lo que parece en la vida real. Cuando alguien no sabe cómo lidiar con lo que siente, muchas veces construye una fachada que le permite seguir funcionando. No es una solución, es un parche, y Bocchi ya no está en una etapa de mejora, está en una etapa de supervivencia emocional. El golpe más fuerte del capítulo llega con Futari, y no tanto por lo que hace, sino por lo que representa. Futari no aparece como un simple reemplazo, sino como una consecuencia directa de todo lo que Bocchi dejó atrás. Al tomar el canal, cambiar su nombre y convertirse en la nueva Guitar Hero no es solo un acto impulsivo, es una respuesta al abandono. Y cuando una persona deja un espacio vacío durante mucho tiempo, alguien más termina ocupándolo, no necesariamente por ambición, sino porque ese espacio ya no puede quedarse vacío. Y por eso la reacción de Bocchi no es de enojo, sino de bloqueo total.
No hay gritos, no hay confrontación, hay silencio. Ni siquiera el alcohol, que hasta ahora funcionaba como su escape, logra sacarla de ese estado. Y eso marca un punto importante. Cuando tus mecanismos de evasión dejan de funcionar, todo lo que estabas evitando empieza a alcanzarte de golpe. El intento de Kita por resolver la situación introduce otra capa interesante. Su idea de que todo se puede arreglar hablando no es incorrecta, pero tampoco funciona en ese contexto. Bocchi no se cierra porque no quiera mejorar, se cierra porque no tiene la capacidad emocional para hacerlo en ese momento. Y eso es más real de lo que creen. A veces sabemos que deberíamos hacer, pero simplemente no estamos en condiciones de hacerlo. La relación con su fan también refuerza esta idea de inestabilidad emocional. No se trata de una relación sana de apoyo, sino de una dinámica donde ambas partes están intentando llenar vacíos desde lugares frágiles. Bocchi busca contención sin tener que enfrentarse a sí misma, mientras que la fan encuentra sentido en alguien que claramente no está bien. No es una relación que construya algo sólido, es una relación que apenas se sostiene. En el momento esta dinámica se expone públicamente, como ocurre en el escenario. La situación se vuelve aún más complicada. Lo que ya era confuso en lo privado pasa a ser visible para todos, y eso implica perder el control sobre cómo se interpreta lo que sucede. En una realidad donde todo puede volverse viral, un momento así deja de ser íntimo y se convierte en algo que otros definen por ti. Pero más allá de todo esto, el capítulo empieza a dejar claro que la historia ya no gira únicamente alrededor de Bocchi. El cambio de Futari no ocurre de la nada, ni es simplemente una reacción impulsiva. Es el resultado de haber crecido observando a alguien que poco a poco se fue apagando, alejándose y dejando de estar presente. Este tipo de experiencias no siempre generan tristeza visible, a veces generan decisiones. Ahora Futari no espera que las cosas vuelvan a ser como antes, ella actúa. Y en esa acción hay una mezcla de frustración, independencia y necesidad de llenar un vacío que nadie más estaba ocupando. Y por eso, más que preguntarnos qué le pasó a Bocchi, este capítulo nos empuja a mirar más allá y cuestionarnos qué le pasó a todos los que estaban a su alrededor, porque cuando alguien cae rara vez cae solo, y las consecuencias nunca afectan a una sola persona. Y con todo esto sobre la mesa, lo que viene después ya no es solo la continuación de la historia, sino el desarrollo de todo lo que se ha ido acumulando en silencio hasta ahora. Hola, soy Nijika. Antes de seguir quería pedirte algo a ti que estás viendo esto. Si eres nuevo en el canal y estás viendo este video, o quizá alguno de los que ya subió y todavía no estás suscrito, no pasa nada, puedes seguir disfrutando el contenido tranquilamente. Aunque si decides suscribirte, le ayudarías un montón a seguir creciendo y poder traer más videos como este. Muchas gracias. Ahora regresamos un poco atrás en el tiempo. Futari es quien nos cuenta que en el momento que escuchó que su hermana dejaría Kesokuband, ella se enojó por eso. Futari trató de frenar a su hermana, pero Hitori simplemente la ignoró y se fue de casa. Futari, algo preocupada, le pregunta a su papá si ahora su hermana la odia. Él responde que no es así, porque era algo que debía suceder. Él sabía que este momento llegaría y muchas cosas están ocurriendo juntas. Futari cuestiona si será así. En ese momento Futari ve la guitarra de su hermana y le pregunta si sabe lo que le pasó. Al no obtener respuesta, ella decide conectarla y empezar a practicar con la guitarra, porque aunque sea un poco, solamente quiere tocar como su hermana. Volvemos a la actualidad y Futari sigue usando la guitarra de Hitori. Todavía sigue sin entender lo que le sucede a su hermana. En ese instante Hitori aparece por detrás y le pregunta por qué lo hizo. A Futari no le importa lo que le diga, que no es como si la hubiera estado evitando por una razón profunda, y vuelve a preguntar si había otro motivo, pero la cara de su hermana confirma que no había otro motivo. Hitori ya se esperaba que las cosas serían así, pero lo entendió cuando vio la cara de Futari. Aún así, ella se alegra de que su hermana mayor regresara y se alegra de haber recuperado la cuenta de Guitar Hero. Hitori vuelve a preguntar por qué lo hizo, para seguido pedirle que le regrese su cuenta. Futari cuestiona a su hermana porque si vuelve solo la volverá a ignorar y ella detesta que le haga eso. Que Hitori antes era una buena hermana y ella aún conserva esos buenos momentos, algo que sorprende mucho a Hitori porque no esperaba que tuviera ese tipo de recuerdos. Futari siempre veía a su hermana solo tocando la guitarra, incluso si no lo hacía, ella seguía pensando en la guitarra, y es por eso que le propone devolverle todo siempre y cuando su hermana renuncie a tocar la guitarra. De inmediato sugiere una mejor solución, si se niega le pide luchar por ella. Futari propone una competencia entre hermanas para determinar a la mejor.
Si Futari gana, Hitori tendrá que admitir la derrota y dejar de tocar la guitarra, y la canción que tocarán será Guitarra, Soledad y un planeta azul. Así cerramos esta segunda parte con todo lo que ocurre. La historia deja de centrarse únicamente en el presente y empieza directamente a apuntar al origen de todo. Lo que vemos entre Bocchi y Futari no solo es un conflicto entre hermanas, sino el choque entre dos formas completamente distintas de vivir una misma herida, la de quien decidió alejarse sin ver atrás y la de quien se quedó intentando entender qué pasó. Futari no actúa desde la maldad ni desde un simple impulso, sino desde una decepción profunda que nunca tuvo espacio para expresarse correctamente. Mientras Bocchi se perdía en sus propios problemas, Futari tuvo que convivir con la ausencia, con las preguntas sin respuesta, y con la sensación de que alguien importante para ella simplemente dejó de estar. No físicamente, sino emocionalmente. Y tomar la guitarra no fue un capricho ni una rebeldía pasajera, fue una forma de aferrarse a lo último que le quedaba de su hermana. Pero con el tiempo eso dejó de ser un intento de acercamiento y se transformó en una postura firme, casi en una declaración. Porque llega un punto donde ya no quieres entender a la otra persona, quieres confrontarla, obligarla a reconocer lo que pasó. Y eso es exactamente lo que representa esta competencia. No es solo una batalla musical, es una forma de forzar a Bocchi a definirse, a decidir si todavía queda algo de la persona que era, o si ya cruzó un punto del que no piensa regresar. Al elegir Guitarra, Soledad y un planeta azul tampoco es casual, porque simboliza ese vínculo que ambas comparten, pero que ahora existe desde lugares completamente distintos. Para una es un recuerdo, para la otra es una forma de avanzar, y en medio de todo esto la historia deja una idea bastante fuerte flotando en el aire. A veces no basta recordar quién eras, porque tarde o temprano llega el momento en el que tienes que enfrentarte a lo que eres ahora. Y esta vez no será en silencio, será frente a frente. Pero la verdadera pregunta es, cuando llegue ese momento, ¿qué quedará de ellas después de enfrentarse? Y con esto llegamos al final de este segundo capítulo de Scummy Bandman Bocchi, una historia que, igual que la primera parte, no se queda solo en lo superficial, sino que nos muestra las consecuencias de las decisiones de Bocchi y cómo esas heridas alcanzaron incluso a su propia familia. Ahora quiero saber de ustedes, ¿les gustó este capítulo? ¿Qué opinan de la aparición de Futari como Guitar Hero segunda generación? ¿Creen que este giro hace la historia aún más incómoda o le da otro aire? Cuéntenme en los comentarios si también esta segunda parte los dejó impactados tanto como a mí, y si tienen algún anime, historia alternativa o versión distinta que les gustaría que analicemos juntos, pueden dejarlo aquí abajo porque también tomo ideas de lo que ustedes comparten. Así que dicho esto, gracias por acompañarme hasta el final, por tomarse el tiempo de escuchar esta historia y por seguir apoyando este espacio donde analizamos el anime desde ángulos diferentes. Cuídense mucho, disfruten lo que vean y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!